Feliz y bendecido Día de las Madres. Dios les bendiga grandemente, abundantemente. Doy gracias al Señor por la madre que me dio, una mujer especial. Te amo de todo corazón, mamá. También por mi suegra. También le doy gracias a Dios por esa segunda madre que Dios me dio, que también la amo de todo corazón. Y por la mujer especial que Dios me ha dado, mi esposa, una madre de verdad excepcional. Preciosa, ya nosotros casi 29 años de casado y le doy gracias al Señor por la vida de ella. Dios te bendiga y también a todas las hermanas y amigas que son madres en el mundo. Dios les bendiga grandemente por la labor tan grande que hacen con todos nosotros, que hacen y que siguen haciendo y que han hecho. Por eso nosotros estamos hoy aquí, gracias a esas madres dedicadas y devotas a la misión de criar a sus hijos. Dios les bendiga en este día. Vamos a continuar con el libro de los Efesios en el capítulo 5, como venimos predicando, y vamos a hablar hoy bajo el tema un corazón agradecido. Un corazón agradecido. Y vamos a entrar lo más pronto posible de lleno en el mensaje. Hoy no vamos a alargar un poquito más, pero le pido que ponga atención, que comparta este video con sus amigos y familiares para que también ellos reciban el poderoso mensaje de nuestro Señor. Vamos a orar para poner esta predicación en las manos del Señor. Incline su rostro allí donde está. Padre, te damos las gracias en este día por la oportunidad que nos das una vez más de predicar tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te pedimos, Señor, que tú prepares la tierra de nuestros corazones para recibir tu poderosa palabra, ser transformados y ponerla en práctica. Todos oramos en el poderoso nombre de Jesús y toda la iglesia dice amén y amén. Un corazón agradecido. No sé si ustedes se acuerdan, la semana pasada aprendimos el contraste que existe entre llevar una vida desordenada, motivada por el deseo descontrolado de emborracharse y dar rienda suelta a las pasiones pecaminosas, y el mandato que nos hace el Señor nos decía: sean llenos del Espíritu. Los dos contrastes, en vez de darle rienda suelta a la carne, ¿verdad?, y embriagarse, el Señor nos manda y nos dice: sean llenos del Espíritu, en vez de ser llenos de las pasiones de la carne. Y hoy hablaremos de cuáles son las consecuencias de obedecer este mandato, de obedecer, sean llenos del Espíritu, bajo el tema que seamos agradecidos. Un corazón agradecido. Un corazón agradecido alaba y glorifica el nombre del Señor. Un corazón agradecido tiene siempre una alabanza a Dios y puede ver a Dios en todas partes. Eso es un corazón lleno del Espíritu Santo. Y vaya conmigo, le pido por favor, a Efesios capítulo 5, versículos 19 y 20. Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 19 y 20. Y dice así la palabra del Señor: hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Den gracias a Dios, repito, por todo, dice por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Pero dice: hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Cuando un creyente, hermanos, está lleno del Espíritu Santo, tendrá siempre, como decía al principio, una alabanza a Dios en su corazón. Una música en el alma llenará su vida de gozo, de alegría, sin importar la situación por la que esté pasando.
se manifestará esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que habla la carta a los Filipenses capítulo 7. Por el contrario, una vida descuidada, una vida llena de los afanes de este mundo producirá un corazón y una boca llena de amargura y maldiciones. ¿Usted no ha visto? Es una persona que siempre está hablando maldiciones, amargada, de todo se queja. Pues usted puede ver cómo está el corazón de esa persona. Por supuesto, no llena del Espíritu Santo, todavía no ha nacido de nuevo, todavía no es un hijo o una hija de Dios. ¿Por qué? Porque lo que brota de su corazón, todavía ese corazón no ha sido regenerado por el poder de Dios. Ahora, yo pregunto, ¿en qué nosotros como creyentes estamos meditando diariamente? Por eso no nos podemos descuidar nuestra vida. Siempre les hago hincapié en que tenemos que practicar las disciplinas espirituales, que son el estudio de la palabra, la oración y el ayuno cuando el Espíritu Santo nos los indique. ¿En qué nosotros como creyentes estamos meditando diariamente? ¿De qué estamos llenando nuestros corazones y nuestras mentes diariamente? ¿De la palabra de Dios? ¿De la oración? ¿De libros que hablen de la palabra de Dios, que nos hagan crecer en el conocimiento del Señor? ¿O estamos simplemente llenándonos de cosas negativas, basura, que simplemente lo que hace es destruir nuestra vida espiritual y también nuestra vida física? La Biblia dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Uno de los distintivos más grandes del cristianismo debería ser la música. La música debería ser una predicación cantada, una adoración intencional a nuestro Dios Todopoderoso por las maravillas que Él ha hecho, está haciendo y va a hacer. Gloria a Dios. ¿Sabían ustedes que la música se originó en el cielo? Muchas personas piensan que no, pero la música se originó en el cielo. En la visión que Dios le dio al apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, dice que en el cielo, delante del trono de Dios, hay 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas. Dice que estaban llenos, en la visión que Juan el apóstol vio, que estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y de día y de noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Lo que nosotros, iglesia, como hijos de Dios, estamos viviendo aquí en la tierra, después de que nosotros hemos sido salvos por Cristo, hablando de lo que es la adoración y la alabanza, es un ensayo de lo más importante que cada uno de nosotros, sus hijos, vamos a hacer en el cielo. Vamos a dar honra, honor, alabanza y adoración al que nos salvó y al que nos perdonó de todos nuestros pecados, al que vive por los siglos de los siglos, al que tiene las llaves del cielo y del infierno, al que cierra y ninguno abre, al que abre y ninguno cierra, y al que está sentado en el trono reinando para siempre. Cristo el Señor, el Cordero de Dios inmolado. Aleluya. Así que podemos alabar y glorificar el nombre del Señor, porque aquí en la tierra es un ensayo de lo que vamos a hacer nosotros, una de las cosas que vamos a hacer nosotros en la eternidad. Porque vamos a estar tan agradecidos y deberíamos estar agradecidos desde ahora, pero allá en el cielo, cuando lleguemos y veamos esa grandeza de nuestro Dios, vamos a caer, yo me imagino, vamos a caer postrados delante de sus pies, delante de su presencia, dándole gloria y alabanza por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, de donde nos sacó de esas tinieblas donde vivíamos y rumbo al infierno que íbamos todos nosotros. El Señor
Señor nos quitó de allí y nos ha posicionado en una posición de victoria, de bendición, de amor. Y vamos a ir directamente a Él. Vamos a estar allí con Él agradecidos por el resto de la eternidad. En Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 12, el apóstol Juan vio otra visión del cielo que decía: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Esos somos nosotros, los redimidos del Señor. Dice la palabra en el 10, versículo 10, clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo principal, iglesia, que vamos a estar nosotros haciendo en el cielo, adorándolo y dándole gracias por tanto. Inmerecido, no nos los merecíamos, pero Él por amor nos dio esta salvación tan grande. En el versículo 19 de Efesios capítulo 5 continúa diciendo: y haciendo música al Señor en nuestro corazón. Y haciendo música al Señor en nuestro corazón. La música, iglesia, tiene un poder extraordinario, y si nosotros la usamos para la gloria de Dios, tiene un poder de cambiar una cultura o una generación completa. Pero si la usamos mal, producirá una generación maligna y torcida. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Los mensajes que salen de la música torcida cada vez destruyen más nuestra generación. Y el enemigo lo sabe. El enemigo de nuestras almas lo sabe. Por eso levanta a estos cantantes que lo único que están diciendo por sus bocas son maldiciones y maldiciendo a la raza humana. Es una tristeza que eso pase. Nuestro Dios, como creador de todo, Él creó la música. También creó los músicos. El primer músico que está en la Biblia lo vemos en Génesis capítulo 4, versículo 21, que dice: su hermano se llamaba Jubal, ese fue el primer músico, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. El propósito de Dios en darle dones y talentos a los hombres fue para que los hombres los usaran para su gloria. Pero desde que entró el pecado en el mundo, contaminó a toda la rueda de la creación, inclusive también la música. La deformó. La música es hermosa cuando es usada para propósitos dignos y loables. Es hermosa. Los únicos que pueden producir música que adore y glorifique el nombre del Señor son sus hijos, por cuanto ellos poseen al Espíritu Santo, y por eso de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. En la vida del creyente todo debe apuntar a eso, a adorar a Dios. No solamente la música, sino todo lo que nosotros hacemos debe apuntar para adorar el nombre de nuestro Señor. Si le ponemos atención hoy en día a las letras, rápido nos daremos cuenta de que son bonitas, pero no exaltan el nombre de nuestro Señor y Salvador. En la iglesia
todas no alaban y glorifican el nombre de nuestro Señor. Y lamentablemente cada vez más en la iglesia es más liberal, más mundana. Los templos están decorados como si fueran discotecas. Y el ritmo de la música que se toca dentro de muchas iglesias incita más a las emociones y a darle gusto a la carne que a adorar y glorificar el nombre del Señor. Y me pregunto yo si Dios acepta ese tipo de adoración. Por supuesto que no. Nosotros vamos a la iglesia a adorar a Dios, aunque la vida de nosotros como creyentes es una adoración continua. Cuando nosotros nos reunimos como pueblo, tenemos que celebrar lo que nuestro Dios hizo por nosotros. Y cada palabra, la adoración, la predicación, todo lo que se hace en el servicio es para adorar y glorificar el nombre del Señor. Yo siempre digo que la iglesia es la única esperanza que hay en este mundo. No hay otra. Es la iglesia, por cuanto la iglesia es portadora, la única portadora de la verdad absoluta. Pero si se corrompe, si se aparta de lo que dicen las sagradas escrituras, volveremos a estar como estuvo en oscuridad en el pasado la iglesia, que tuvo muchos años en oscuridad porque no tenían la palabra de Dios. Cuando la iglesia se contamina con las prácticas del mundo, cada vez la palabra de Dios es menos, la predicación es menos. Y no solamente que es menos tiempo, sino que también no es predicación. Es un mensaje motivacional. Pero estamos llamados a escuchar la palabra de Dios y el ministro a hablar de la palabra de Dios, de lo que dice ahí en las Sagradas Escrituras. Si nos apartamos, se está levantando una generación que no conoce a Dios. Como en el libro de Oseas, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y eso es lo que está sucediendo. Así que no se impresione cuando vea una iglesia muy grande de gente. Impresiónese cuando usted vea que esos miembros de verdad conocen a su Dios, conocen la palabra de Dios. Ahí sí debería usted impresionarse, que eso debería ser lo normal en una iglesia bíblica. No en las emociones. La fe no está basada en emociones. La fe está basada en acción, una acción del corazón que está lleno de la palabra de Dios. Y que vienen todos los problemas de este mundo, pero está firme porque conoce a su Dios. Esa es la iglesia verdadera. Esa es la iglesia que de verdad alaba y glorifica el nombre de nuestro Señor. Si no estudiamos las Escrituras, esto producirá una generación, vuelvo y repito, que no conoce a Dios. Una generación sin reverencia, sin santidad, sin amor por la verdad, que se basa solamente en una relación con Dios, vuelvo y repito, con emociones, superficial. Gente superficial, pero que no tienen una relación verdadera con el Dios de la Biblia, que es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo siempre digo que ser modernos no significa que nosotros debemos ser sensual. Hay muchas personas que confunden lo que es ser moderno con lo que es ser sensual. Yo puedo ser moderno sin ser sexy. Yo puedo ser moderno sin ser sexy. Yo siempre se lo digo mucho a los jóvenes y a las personas adultas también. No confundan una cosa con la otra. La palabra de Dios condena la sensualidad. Dice que los sensuales no tienen al Espíritu de Dios. Judas capítulo 1 versículo 19. Yo recuerdo hace algunos años, yo asistía a una de estas iglesias de la prosperidad,
Tenían luces y tenían humo y tenían todas estas cosas, ¿verdad? Y invité a un familiar para que fuera con nosotros a acompañarnos, y yo con el deseo de que él se entregara al Señor. Y cuando nosotros entramos a la iglesia, la primera impresión de él, la primera expresión de él fue: ¿y esto es una iglesia? Quedó sorprendido totalmente. ¿Y esto es una iglesia? Yo pude ver en su rostro lo que él quiso decir después. Esto lo que parece es cualquier otra cosa menos que una iglesia. Menos una iglesia. Y él tenía, lamentablemente él tenía razón. Gracias al Señor nosotros salimos de esa iglesia y gloria a Dios por eso. Y el Señor nos centró en lo que realmente es una iglesia. Cuando nosotros vamos, hermanos, cuando nosotros vamos a la iglesia, queremos que cuando entremos a esa iglesia se vea como una iglesia, no como otra cosa. Que se vea como el templo realmente del Señor, como una iglesia, como un lugar santo, como un lugar sagrado. Aunque nosotros somos la iglesia del Señor y somos portadores de su gloria, su presencia está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. También su casa, donde se le rinde culto a Él, donde lo alabamos y lo glorificamos, hemos destinado ese lugar para eso, para adorarlo y para glorificarlo. Y algo especial y poderoso sucede ahí, cuando estamos todos sus hijos adorándolo y glorificándolo. La iglesia en general necesita una reforma desde el púlpito hasta todo lo que se hace. Necesitamos analizar la historia de la iglesia. Necesitamos estudiar a los reformadores de la iglesia. Estos hombres profundizaron en la palabra de Dios y escribieron salmos, himnos, alabanzas al Señor que cuentan las maravillas de Dios y que le dan gloria a Él. Ahora, no queramos ser tan modernos que perdamos nuestra herencia, hermanos, y que perdamos nuestra identidad como cristianos. Seamos moderados. A mí me gusta ser moderno. Ahora no confunda, ahora el pastor es un anticuado. No, a mí me gustan las cosas modernas. Pero como decía hace un ratito, yo debo separar lo sensual de lo moderno. Son dos cosas totalmente diferentes. Si la moda es que yo ande descotado y que yo ande enseñando mis partes, entonces esa moda no sirve. Yo la tengo que echar a la basura. Pero yo puedo andar moderno, pero ando cubierto, decente, que me vea bien. Esa moda sí me cuadra a mí. Entonces las dos cosas son diferentes. Y debemos como cristianos pedirle a Dios discernimiento que es de Él, que Él lo aprueba y que Él no aprueba. Eso es extremadamente importante. Por otro lado, en el versículo 20 de la carta a los Efesios, capítulo 5 que venimos estudiando, dice que y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y den gracias por todo al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta generación, hermanos, egocéntrica y torcida, en la que todos estamos viviendo, el mensaje es: tú te lo mereces. Lo importante es lo que tú sientes. Gracias a ti. Lo importante es que tú te complazcas, no importa cómo lo consigas. En otras palabras, es un culto al yo. No sé si usted se ha dado cuenta, pero es un culto. La gente se hace un culto a ellos mismos. El yo. Yo soy importante, no importa lo que pase. No importan los sentimientos de los demás. Es una venganza contra la misma sociedad. Eso totalmente es diabólico. La palabra del Señor dice que nosotros busquemos el bien de los otros, más que el nuestro. Busquemos el bien del prójimo. Amar.
Dice que el amor cubrirá, dice la palabra, multitud de pecados. ¿En qué conocerán que ustedes, que el mundo, en qué conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos? En que se amen los unos a los otros. Qué hermoso es la palabra del Señor. Pero al mundo, a ellos no les importa nada de Dios. Solo complacerse a ellos mismos sin importar el costo y lo que tengan que sacrificar, hacer lo que sea necesario para alcanzarlo. No les importa. El apóstol Pablo le advirtió a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 4 de esta condición en la que nosotros estamos viviendo. Dice la palabra, pero debes saber esto. En los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres más que amadores de Dios. Y lamentablemente este es el tipo de personas que están tomando lugares de liderazgo en el gobierno en todas partes del mundo, en todos los sistemas de lo que es la educación, la política, el arte, la música, la ciencia y hasta la medicina. Lamentablemente es así. Ahora, no estoy diciendo que no debes sentirte satisfecho con tus logros, con lo que has realizado en la vida. No estoy diciendo eso, no. Lo que estoy diciendo es que debes ser agradecido a Dios siempre, por cuanto de Él proviene toda buena dádiva, todo don perfecto descienden de Él. Todas las fuerzas que tú tienes, la salud, el aire, los dones y talentos que Él te ha dado, provienen de Él. Si Él te quita eso, tú no puedes hacer absolutamente nada. Así que tú como criatura debes reconocer a tu Creador y darle gracias por lo bueno que Él es contigo. Estés en la condición que estés en este momento, debemos agradecerle a Él por todo. Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. En oración, gracias Señor. Vivir una vida de agradecimiento. Una leyenda medieval acerca de dos ángeles que fueron enviados. El Señor los envió a la tierra a recolectar las oraciones de los creyentes. Dice que uno de los ángeles era responsable de las peticiones y no pudo llevarlas al cielo porque no se las pudo llevar en un viaje. El otro ángel, que era el responsable de las peticiones de dar gracias, se las llevó en una sola mano. Esto nos dice que nosotros, como creyentes, pedimos más que damos gracias. Pedimos más que dar gracias a Dios. Eso mismo fue el caso que le pasó a los 10 leprosos cuando Jesús los sanó cuando iba por el camino. Dice la palabra que Jesús iba por el camino y 10 leprosos le gritaron, Señor, sánanos, sánanos. Y el Señor les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y cuando iba, dice la palabra, cuando ellos iban de camino, el Señor los sanó. Pero uno solo de ellos se devolvió para darle gloria, para agradecerle a Dios lo que había hecho con él. Y el Señor le preguntó, ¿no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? De 10, solamente uno. Y eso pasa, hermanos. ¿Vives una vida de agradecimiento a Dios? Le agradeces por lo que te comes, por el aire, por las cosas mínimas en la vida. Así vivas en el país donde estás viviendo, no importa. Debemos ser agradecidos. Porque sin merecérnoslos, Dios nos los da. Y nos los da simplemente por amor.
agradecimiento. Si fuéramos agradecidos, realmente no nos quejáramos tanto. Un creyente agradecido con Dios ve cada cosa, cada detalle de su vida como una bendición. Entiende que una puerta cerrada le lleva a una puerta abierta porque es el propósito de Dios. Pero para llegar ahí, hay que despojarnos del orgullo. Hay que cederle el control totalmente al Señor. Que Él sea el que maneje nuestras vidas y caer de rodillas en humildad delante de su presencia. Señor, soy tuyo, tú eres ahora el que manejas, no más yo. Por eso el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Él estaba totalmente entregado al Señor. Ya no eran sus deseos egoístas, sino eran los del Señor, y él vivía para el Señor. Esa es la manera que están viviendo. Esa es la manera que estamos viviendo. Ojalá que sea así, que estemos viviendo de esa manera. El Salmo 100, versículos 4 y 5 nos dice, entren por sus puertas con acción de gracias, a sus atrios con alabanza, denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. No por una generación, dice por todas las generaciones. Mientras más, iglesia, conocemos a Dios, más agradecidos somos. Mientras más lo conocemos, cuando conocemos nosotros su carácter y su plan divino para con la raza humana, más lo amamos, más lo comprendemos por todo lo que Él hizo y por todo lo que está haciendo. Esta es la historia de Dios. Todo lo que nosotros estamos viviendo en la raza humana, en el mundo, todo esto es su historia. Y nosotros en este tiempo hemos entrado en esa historia. Tenemos que ser agradecidos. Le invito a que viva una vida de agradecimiento. Que tenga un corazón agradecido y verá cómo su vida cambia. Verá cómo su vida cambia, su perspectiva de todas las cosas cambia. Porque está dándole gracias a Dios en todo, aún por lo bueno y lo malo. Aún por lo bueno y lo malo, porque todas las cosas obran a bien a los que amamos al Señor, a los que hemos sido llamados conforme a su propósito. ¿Qué hizo y por qué debemos estar tan agradecidos? Y ya casi voy concluyendo. El mensaje divino, y pongan mucha atención en este momento. El mensaje divino comienza con una mala noticia que después se convierte en buena noticia. El evangelio comienza así, con una mala noticia que después se convierte en bueno. Escuche, la Biblia nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Por la desobediencia de un hombre, el pecado entró en el mundo y contaminó toda la raza humana. Romanos capítulo 5, versículo 12. Ahora, todo ser humano que nace está separado del Señor por este germen del pecado. Ahora usted dirá, bueno, ahí va el pastor otra vez a hablar del pecado. Pero les digo, hablo del pecado porque eso es lo único que a nosotros nos separa de Dios y que tiene a muchos separados en este momento. Ponga atención. Y hasta que no resolvamos este problema, no tendrás una verdadera relación con el Dios verdadero. Hay gente que se hace un Dios imaginario, que no es el de la palabra, que no es el creador, el que hizo el universo, que hizo la tierra, que hizo los cielos y la tierra. No es ese, es un Dios imaginario. El Dios verdadero se nos ha revelado en su palabra. Esa es la carta de amor para nosotros los seres humanos.
Y hasta que nosotros no nos entreguemos de todo corazón en arrepentimiento y fe, no podremos entender su plan divino. Dios odia el pecado porque es lo opuesto a su naturaleza. El Salmo 5, versículo 4 dice, lo describe de esta manera a nuestro Dios: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti. Dios odia el pecado porque Él es santo. La santidad de Dios es su atributo más sublime. Él es santo, santo, santo. Y es por eso que de ninguna manera puede acercarse ni tener relación con el pecado. También tenemos que entender que otro de los atributos de Dios es que Él es justo. Por cuanto Él es justo, tiene que juzgar el pecado del hombre. Él es justo, Él es un juez justo. Salmo 11:7 dice, pues el Señor es justo y Él ama la justicia. El Señor es justo y Él ama la justicia. Y la sentencia de Dios hacia el ser humano es la muerte eterna en el infierno. Romanos capítulo 6, versículo 23. Por cuanto el pecado atrae la ira de Dios como el hierro a un imán o el imán al hierro. Así es el pecado, atrae la ira de Dios. Por eso tiene que ser resuelto este problema en nosotros lo más pronto posible. Ese es el problema de las guerras, ese es el problema de las violaciones, del robo, de las muertes. Es el pecado en el corazón del hombre. Y Dios se aleja de eso, del pecado. No puede tener relación con el pecado y necesitamos resolver ese problema. ¿Cómo? A pesar de que el hombre le falló a Dios, el Señor también le dio una segunda oportunidad. En Cristo Jesús nosotros tenemos una segunda oportunidad, pero todo comienza con un verdadero arrepentimiento. En la Biblia la palabra arrepentimiento significa cambiar de mentalidad. Se refleja en un cambio de manera de pensar que resulta en un cambio de acciones y de actitudes. Eso es lo que es el verdadero arrepentimiento. Cuando Jesús comenzó su ministerio de predicación, Él dijo, el tiempo se ha cumplido. Decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 15. El arrepentimiento va acompañado de humildad y de un deseo genuino de apartarse de lo que a Dios le desagrada. Aborrece el pecado. La persona que se arrepiente y pone su fe en Jesucristo comienza a aborrecer lo que a Dios le desagrada y se empieza a apartar y a vivir una vida para Él, en adoración en todo lo que hace. También es necesario que nosotros pongamos la fe en Jesús como Salvador y Señor de nuestras vidas. Arrepentimiento y fe van de la mano. Juan 3:18 dice, el que cree en Él, en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque ha creído en el nombre, no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en Él. El pecado imperdonable es rechazar a Cristo. Ese es el pecado imperdonable. Rechazar al Señor es el pecado que nunca será perdonado, ni en esta vida ni en la venidera. Aquellos que han rechazado al Señor como Salvador, un día lo tendrán que enfrentar como juez, por cuanto han rechazado el regalo de Dios para esta humanidad. Y será lamentable para aquellos que rechazaron al Señor. Después que nos hemos arrepentido de nuestros pecados
y hemos puesto la fe en Jesús como Salvador, la Biblia nos asegura que tenemos paz con Dios. Ahora somos hijos de Dios. Ve el regalo del Señor tan hermoso. Éramos enemigos. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Pero ahora, por la segunda oportunidad que el Señor nos ha dado como raza humana, poniendo la fe en Jesús y arrepintiéndonos de todo corazón, somos de nuevo conectados con el Dios verdadero a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Concluyo con esta escritura que se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Oiga bien, paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué hermoso regalo. Yo te animo en esta tarde que si no tienes al Señor en tu vida, que vives una vida apartada de Dios, que te entregues a Él, que caigas en humillación delante de Dios, de rodillas, que le pidas perdón y te reconcilies con tu Padre Celestial, tu Creador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta tarde, por todo lo que tú has hecho, estás haciendo y vas a hacer. Te pido por la iglesia, te pido que vivamos una vida de agradecimiento en todo momento, en las buenas y en las malas, y que aquellos que han escuchado el mensaje de salvación, tú los salves, Señor, en esta tarde. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Dios les bendiga y como siempre les recuerdo que no te pasen 24 horas sin que tengas un tiempo con Dios. Dios te bendiga.